Yo, Evelyn Harper, estaba parada en el pasillo sombreado de la amplia casa de mi padre. Los ecos de nuestra última discusión todavía resonaban en mis oídos. «Papá, ¿puedo trabajar?», había preguntado en mi voz apenas por encima de un susurro. «No», respondió secamente, sin siquiera levantar la mirada del periódico. Estaba leyendo, pero ¿por qué mi voz? No con miedo, sino con un creciente sentido de rebelión. «Porque no necesitas trabajar», dijo como si esa fuera la verdad más obvia del mundo. Que la conversación fue el colmo. Que había vivido bajo el peso de las expectativas de mi padre durante 28 años. George Harper, un hombre cuyo nombre era sinónimo del centenario imperio textil. Había trazado mi vida con la precisión de un maestro estratega, pero al hacerlo me había sofocado apagando las llamas de mi individualidad y deseo de independencia. Mientras empacaba mis pertenencias esa noche sentí que los grilletes de mi resistencia a la existencia protegida comenzaban a aflojarse. Estaba decidida a labrarme un camino lejos de la sombra del legado de mi padre. Llamé a mi amiga de la universidad Anne Bell buscando refugio. «¿Puedo quedarme en tu casa por un tiempo?». Mi voz era temblorosa pero resuelta. «Por supuesto, Evelyn, pero, ¿qué pasa?». La voz de Anne Bell estaba llena de preocupación. No me atreví a explicar por teléfono. «Te contaré todo cuando llegue allí». Sensación de finalidad en mi tono, sigilosamente dejé una nota para mi padre en mi escritorio. Fue breve y carente de la emoción que se arremolinaba dentro de mí como una tempestad. Sabía que la encontraría por la mañana, mucho después de que yo hubiera desaparecido en la noche. El viaje al condominio de lujo de Anne Bell fue. Recuerdo las luces de la ciudad pasando en una neblina, cada una de ellas un faro de la nueva vida que me esperaba. Anne Bell me saludó con un abrazo y una taza de mi café favorito, con los ojos llenos de preguntas. En casa solté las palabras que salían de mis labios antes de que pudiera detenerlas. «Anne Bell». Presionó para obtener detalles, simplemente escuchó mientras yo le contaba mi historia, los años de frustración reprimida y la amarga discusión final con mi padre. Ella me ofreció un santuario. Un lugar donde quedarme mientras descubría mis próximos pasos y por primera vez en mucho tiempo sentí un rayo de esperanza cobrar vida dentro de mí mientras estaba en la habitación de invitados esa noche mirando el techo desconocido. Me di cuenta de que esto era la primera noche de mi nueva vida. El camino que tenía por delante era incierto e indudablemente desafiante, pero era mío viajar. Cerré los ojos dejando que el cansancio de los acontecimientos del día me invadiera. Por primera vez. Años, caí en un sueño profundo y tranquilo. Desperté sintiéndome desorientado, un momento fugaz en el que los acontecimientos de la noche anterior se sintieron como un sueño lejano, pero cuando me senté, la realidad de mi decisión, instalada en el pesado pero liberador condominio de Anne Bell, contrastaba marcadamente con la mansión Ure de mi padre, Aquilas. Estaban adornadas con arte vibrante y cada mueble parecía contar una historia de libertad y autoexpresión. Durante el desayuno Anne Bell habló de su vida, su trabajo y sus viajes, una vida tan diferente a la mía, llena de decisiones tomadas por ella misma. «Siempre admiré tu fuerza, Anne Bell», confesé. Revolviendo mi café, «siempre supiste lo que querías y intentaste». Ella sonrió, sus ojos brillaban con amabilidad. «Nunca es demasiado tarde para empezar, Evelyn, esta es tu oportunidad». Sus palabras fueron el aliento que no sabía que necesitaba. Pasé las siguientes semanas explorando la ciudad, descubriendo partes de mí que habían sido reprimidas bajo el peso de las expectativas de mi padre. Me sentí como un pájaro de una jaula, mis alas todavía inestables pero ansiosas por volar. Fue durante una de estas caminatas exploratorias que me topé con un pintoresco pequeño café junto al parque. Lo convertí en mi refugio, pasando horas allí leyendo y viendo pasar el mundo. Estaba aquí bebiendo un café con leche en un fresco día de otoño cuando vi a por primera vez. Era difícil pasarlo por alto, con una sonrisa fácil y una presencia que parecía iluminar la habitación. Primero entablamos una conversación sobre cosas triviales como el clima y los famosos muffins de arándanos del café, pero pronto nuestras conversaciones profundizaron y revelaron intereses compartidos y entendimientos mutuos. Max trabajaba para una pequeña empresa en industria de la confección. Un hecho. Eso despertó mi interés, pero también despertó una sensación de ironía dentro de mí.
Yo era la hija de un magnate de la ropa que encontraba consuelo en la compañía de alguien del mismo mundo del que estaba tratando de distanciarme a medida que los días se convertían en semanas, nuestras reuniones. El café evolucionó hasta convertirse en algo más. Me encontré anticipando ansiosamente nuestras conversaciones. Su risa. Sus perspectivas perspicaces sobre la vida y el trabajo. Max era un soplo de aire fresco tan diferente de los hombres en los círculos que mi padre frecuentaba una noche mientras caminábamos por el parque de la ciudad. Las arrojaban un suave brillo a nuestro alrededor. Max se detuvo y se volvió hacia mí. Evelyn, me gustaría saber más sobre ti, tu familia, tu vida antes de esto. Dudé, no estoy seguro de cuánto revelar mi pasado era un tapiz de privilegios y limitaciones, una narrativa que estaba intentando para reescribir, pero mirando a los ojos sinceros. Max, decidí confiar en él. Le conté sobre mi padre, el imperio que construyó y la jaula dorada en la que se había convertido para mí. Max escuchó atentamente, su expresión una mezcla de sorpresa y empatía. No tenía idea, finalmente dijo. Pero me alegro de que estés aquí ahora encontrando tu propio camino. Sus palabras, simples pero sinceras. Una fibra sensible en mí, en Max. Había encontrado un aliado, alguien que me vio por quien era, no por el legado en el que nací por primera vez. En un momento de mi vida me sentí realmente visto cuando el otoño dio paso al frío abrazo del invierno. Mi relación con Max se profundizó. Éramos como dos de un rompecabezas que encajaban en un mundo que a menudo se sentía fragmentado, pero con cada relación floreciente viene el inevitable encuentro con la familia. Max había hablado poco sobre su familia, un marcado contraste con mi propia narrativa donde la familia era una presencia imponente. Una noche durante una cena en un acogedor restaurante italiano, hermano, él. Evelyn, creo que es hora de que conozcas a mi madre. Max dijo, su tono era una mezcla de vacilación. Y espero haber sentido un aleteo de nervios ante la perspectiva que me gustaría que respondía, aunque una parte de mí temía el encuentro sabiendo lo importantes que pueden ser estas reuniones. El día llegó con una ráfaga de nieve, como el conjunto de emociones encontradas de la naturaleza. La madre de Max vivía en una casa modesta en las afueras de la ciudad, estaba bien mantenida pero carecía de la grandeza de la propiedad de mi padre cuando estábamos en su puerta. Max apretó mi mano para tranquilizarme, no te preocupes, puede tener un poco voluntad fuerte, pero lo hará. Para calentarte, la puerta se abrió para revelar a una mujer de pequeña estatura pero con una presencia innegable, sus ojos agudos y evaluadores se fijaron en mí de inmediato. ¿Y tu nombre es?, preguntó, su voz con tono nervioso. Evelyn Harper, un placer conocerte, respondí ofreciéndote lo mejor. Sonrisa educada, ¿a qué dedicas?, preguntó, su tono sugiriendo que era más un interrogatorio que una conversación casual. Actualmente estoy entre trabajos, dije tratando de mantener mi voz firme. Oh, una chica rica jugando a la vida. Qué pintoresco, comentó con una mueca apenas velada, sus palabras dolieron y luché contra el impulso de defenderme. Max intervino guiando la conversación para sus territorios, pero el daño ya estaba hecho. La cena fue un asunto tenso con las preguntas de la madre de Max como flechas de púas apuntando a herir. Respondí con monosílabos. Perdí el apetito. En el fuego cruzado de su escrutinio mientras nos íbamos, Max se disculpó profusamente. Lo siento, Evelyn. No esperaba que fuera tan dura. Es tu culpa. Lo tranquilicé, aunque una parte de mí se sintió magullada. El viaje de regreso fue tranquilo. Ambos perdimos. En nuestros pensamientos esa noche, mientras estaba acostada en la cama, no pude evitar comparar a Max como madre con mi propio padre, ambos de fuerte voluntad y con sus propias y rígidas visiones del mundo. Preguntarme si nuestros orígenes eran demasiado diferentes, si el abismo entre nuestros mundos eran demasiado anchos para unirlos, pero mientras me quedaba dormido recordé la cálida sonrisa de Max, sus ojos comprensivos, tal vez solo tal vez el amor pudiera salvar esa brecha. En las semanas posteriores a mi tenso encuentro con la madre de Max, una fría distancia establecerse entre nosotros, Max atrapado entre nosotros.
Las dos mujeres más importantes de su vida era un retrato de un conflicto silencioso. A pesar de sus esfuerzos por tranquilizarme, la sombra de esa noche persistía, un recordatorio sutil pero persistente de nuestros mundos diferentes. Nuestras reuniones, una vez llenas de risas y conversaciones alegres, ahora llevaban un trasfondo. Tensiones tácitas. Me encontré caminando con cuidado, temeroso de decir algo que pudiera ampliar la brecha que parecía estar formándose. Entonces, un jueves común y corriente, cuando el agarre comenzó a disminuir, Max me llamó, su voz tensa. Evelyn, tenemos que hablar. Se trata de mi compañía que conocimos en nuestro café habitual, el lugar donde nuestra relación florecido, pero ese día parecía el escenario de una obra de teatro a punto de dar un giro trágico. La compañía de Max, una pequeña pero vital pieza de la industria de la confección, se enfrentaba a una crisis. La empresa matriz que proporcionaba la mayoría de sus órdenes habían decidido hacer negocios con ellos. Las implicaciones nefastas. Nuestro jefe está tratando de negociar, pero si las cosas no cambian, es posible que no sobrevivamos. Max dijo que su rostro era un lienzo de preocupación. Escuché mi corazón hundirse con cada palabra. La ironía no pasó desapercibida para mí. La empresa de mi padre era un gigante en la misma industria en otra vida, tal. Podría haber podido ayudar, pero ahora era un extraño incapaz de cambiar el rumbo de las decisiones corporativas. Max me miró con ojos buscando un rayo de esperanza. No sé qué hacer, Evelyn. Si la empresa se hunde, podría tener que volver a vivir con mi madre. El pensamiento hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. La idea que Max, el hombre que había llegado a amar, fuera obligado a regresar, entrar en una situación de la que había trabajado duro para escapar, fue desgarrador. Esa noche, mientras estaba acostada en mi cama en casa de Annabel, el peso de los problemas de Max presionaba fuertemente mi pecho. Una parte de mí anhelaba acercarse a mí para usar la influencia que tenía siempre rechazado, pero otra parte temía reabrir viejas heridas. Al final la decisión se tomó por mí. Al día siguiente, mientras caminaba por el parque, mi teléfono sonó con un mensaje de mi padre, el primero en meses. Evelyn, escuché sobre los problemas en la industria de la confección. Si necesitas ayuda, solo pregunta. El mensaje era la IFLAN, pero también se sintió como una prueba. Estaba listo para regresar al mundo que había dejado atrás, incluso si fuera para ayudar al hombre que amaba mientras el sol se ponía arrojando largas sombras. El camino, la cabeza. Me di cuenta de que a veces el pasado y el presente están indisolublemente y uno debe navegar por el delicado equilibrio entre los dos. Pasé la noche luchando con mis pensamientos, la luna arrojando una pálida luz a través de la ventana, un testigo silencioso de mi confusión, la de mi padre. El mensaje permaneció en mi mente, un faro de esperanza y un recordatorio de la vida que da una vía atrás. Había tomado mi decisión esa mañana. Me encontré con Max en el café. El sol de principios de primavera arrojaba un suave calor sobre la ciudad. Parecía cansado. El peso de sus preocupaciones grabadas en su rostro. Max, lo he pensado. Voy a hablar con mi padre. Dije las palabras sintiéndome liberadoras y desalentadoras. Max abrió mucho ojos con una mezcla de alivio y preocupación parpadeando en ellos. Evelyn, ¿estás segura? No quiero arrastrarte de regreso a un mundo que dejaste atrás. Lo sé, pero no puedo simplemente verte sufrir. Tal vez mi padre pueda ayudar sin que me involucre demasiado. Respondí tratando de sonar más seguro de lo que sentí en la conversación con padre. Fue breve pero intenso. Le expliqué la situación omitiendo mi relación con Max. Para mi sorpresa, mi padre accedió a investigar el asunto, su voz más suave de lo que recordaba. Gracias, papá, dije, una parte de mí sintiéndome como la niña que solía buscar refugio en su estudio rodeado de montañas de muestras de telas. Bocetos de diseño. En los días siguientes el estado de ánimo de Max levantó ligeramente, un optimismo cauteloso al tomar la ruta, pero nuestro alivio duró poco. Una noche, mientras caminábamos a lo largo del río, Max detuvo su expresión sombría. Evelyn, ¿hay algo más? Voy a ser padre. Las palabras me golpearon como una ola fría. Max se apresuró a explicar que fue una relación breve desde antes de que nos conociéramos. El resultado inesperado. Quiero ser responsable. Evelyn, no entenderé si esto cambia las cosas entre nosotros, dijo, su voz teñida de arrepentimiento. Me quedé allí, las luces de la ciudad reflejándose en el agua, mi mente un torbellino de emociones, ira, traición,
También una comprensión innegable. Max siempre había sido honesto, su integridad una de las cosas que más admiraba de él. No es así cambiar lo que siento por ti, Max, pero tenemos que descubrir lo que esto significa para nosotros, respondí con voz firme a pesar del caos interior esa noche mientras estaba acostado en la cama. Los de los últimos meses jugaban en mi mente. Me di cuenta de que la vida era un tapiz de opciones, cada hilo se entrelazaba con otros de maneras que no siempre podemos predecir. Había dejado la casa de mi padre en busca de libertad, pero había encontrado mucha más complejidad en el amor y las duras realidades de la. Y cuando la primera luz del amanecer se deslizó en la habitación, sabía que, sin importar lo que me deparara el futuro, estaba listo para enfrentarlo con todas sus imperfecciones y giros inesperados. La revelación de la inminente paternidad de Max arrojó una larga sombra durante las siguientes semanas. Nuestras conversaciones, que alguna vez fueron fáciles y de risas, ahora a menudo daban vueltas. Las complejidades de nuestra situación, a pesar de la tensión que nuestro vínculo se profundizó, se forjaron en los fuegos de la adversidad compartida. Fue durante este periodo turbulento que la madre de Max volvió a entrar en nuestras vidas. Su presencia fue un recordatorio no deseado de la noche que esperaba. Max estaba decidido a enfrentar sus responsabilidades. Le habían informado de la situación. Evelyn, mi madre quiere reunirse con nosotros, dice que es importante, dijo Max una noche, su voz teñida de desgana. Estuve de acuerdo, aunque con una sensación de anticipación. Esta vez nos encontramos en un lugar neutral, un pequeño café que frecuentaba la madre. Max. Ella se sentó allí, su postura rígida, sus ojos escrutándome a medida que nos acercábamos a la reunión. Era turbio e incómodo. La madre de Max habló de responsabilidades y expectativas. Sus palabras agudas e inflexibles cuestionó mis intenciones, mis antecedentes, e incluso mi capacidad para apoyar a Max. Durante este tiempo escuché mis manos se apretaron debajo la mesa, sintiendo una ira que no sabía que poseía, pero me mordí la lengua respondiendo con calma medida. Max, atrapado en el medio, trató de mediar, pero el aire estaba cargado de tensiones tácitas. Cuando salimos del café comenzó una lluvia fría. Caer como si el cielo mismo estuviera haciendo eco del estado de ánimo. Max se disculpó. Rostro era un lienzo de frustración y arrepentimiento. Está bien, Max, superaremos esto, dije, pero una parte de mí se preguntaba si realmente podríamos. Las semanas pasaron y la situación de Max con su ex socio se volvió más complejo. Mientras tanto, los esfuerzos de mi padre habían evitado la crisis inmediata en la compañía de Max. El futuro seguía siendo incierto. Una fresca mañana, mientras estaba sentado en el parque viendo las primeras flores de la primavera, mi teléfono sonó. Era mi padre. Evelyn. Hice lo que puedo por la compañía de Max, pero tengo una condición, dijo con voz firme. ¿Una condición?, le pregunté. Una sensación de pavor se estaba acumulando dentro de. Sí, quiero que vuelvas a casa. Es hora de que respondiera. Las palabras me golpearon como un viento frío. Regreso a casa después de todo lo que tuve. Experimenté la libertad que había probado. Conocí a Max más tarde ese día bajo el mismo viejo roble donde habíamos compartido muchas conversaciones sinceras. Le conté sobre la condición de mí. Y observé cómo una variedad de emociones se reflejaban en su rostro. Estamos en una encrucijada, Evelyn. No quiero que sacrifiques tu libertad por mí, Max dijo con los ojos serios, pero no puedo simplemente quedarme quieto y ver tu vida desmoronarse, respondí, mi voz teñida de desesperación. Nos sentamos allí durante lo que parecieron horas. El mundo nos rodea. Al final tomamos una decisión que cambiaría el curso de nuestras vidas. La decisión de regresar a la casa de mi padre fue una de las más difíciles que jamás haya tomado Max, y estuve de acuerdo en que era el mejor curso de acción dadas las circunstancias. Pero se sintió como un retiro, una rendición. La independencia por la que había luchado tan duro el día que regresé. La mansión se sentía más grande e imponente de lo que recordaba. Mi padre, parado en el vestíbulo, parecía mayor. Sus ojos se suavizaron al verme dar la bienvenida. Evelyn, dijo con un toque de alivio en su voz. Gracias, papá. Respondí, mi voz apenas por de un susurro. En los días siguientes me encontré volviendo a viejas rutinas. El entorno familiar, un recordatorio constante de la vida que había dejado atrás, pero algo había sucedido.
cambiado, ya no era la hija obediente, dócil y modesta. Mis experiencias, el amor que había encontrado con Max me había remodelado. La situación de Max se volvió más. Su expareja iba a dar a luz pronto y la tensión entre él y su madre con respecto a Neweights. En medio de esto nuestra relación se convirtió en nuestro santuario, un refugio frente a las tormentas que nos rodeaban. Una noche mientras estábamos sentados en el jardín, una suave brisa hacía crujir las hojas. Max. Mi mano, Evelyn. No sé qué nos depara el futuro, pero quiero que seas parte de él. No importa lo que dijo, sus ojos reflejaban la luz de la luna. Yo también quiero eso, Max. Respondí. Mi corazón se hinchó con una mezcla de amor y miedo cuando la primavera dio paso al verano. Llegó el día en que se convirtió en padre. Me quedé a su lado ofreciéndole apoyo mientras él navegó por este nuevo capítulo de su vida. Fue un momento agridulce lleno de alegría y complejidad. Mientras tanto, mi relación con mi padre seguía siendo tensa. Él estaba contento de tenerme de regreso, pero la distancia entre nosotros había crecido. Ya no era el niño. Él había tratado de moldear. Y esa comprensión pareció desconcertarlo y entristecerlo. Un día, mientras caminaba por el sonar lleno de recuerdos de una vida tanto privilegiada como restringida, me topé con una caja de fotografías antiguas. Allí, en medio de las instantáneas de vacaciones familiares y reuniones festivas, había una foto de mi madre. Su sonrisa cálida, descargada, pareció llegar hasta mí. Las lágrimas llenaron mis ojos mientras trazaba sus rasgos en ella. Vi un reflejo de mí mismo, de los sueños y deseos que había reprimido durante mucho tiempo. Fue un recordatorio conmovedor de que la vida es fugaz y nosotros debemos captar los momentos de felicidad que se nos presentan a medida que verano se desvanece en el otoño. Max y yo enfrentamos nuestros desafíos con una tranquila determinación. Éramos dos individuos marcados y moldeados por nuestro pasado, pero luchando por un futuro juntos. El camino por delante era incierto, pero estábamos listos. Al caminar uno al lado del otro, las hojas de otoño giraban pintando el mundo en tonos ámbar dorado, como si la naturaleza misma se estuviera preparando para un cambio. Fue en medio de este telón de fondo que Max y yo decidimos dar un paso audaz hacia adelante. Max había aceptado su papel. Como padre le propuso una idea que era a la vez aterradora y estimulante. Evelyn, casémonos. Sé que las cosas son complicadas. No puedo imaginar mi vida sin ti. La propuesta simple pero profunda me tomó por sorpresa. El matrimonio siempre me había parecido un concepto lejano, algo no destinado para mí en mi jaula dorada, pero aquí con Max se sintió bien. Planeamos una pequeña ceremonia solo con amigos cercanos y algunos parientes. Mi padre, a pesar de sus iniciales, nos dio su bendición, un gesto que solucionó algunos de los desacuerdos entre nosotros. El día de nuestra boda, mientras estaba al lado de Max, sentí una sensación de plenitud. Los problemas que habíamos enfrentado, las barreras que habíamos superado, nos habían traído a este momento de unidad. Sin embargo, nuestra alegría duró poco. Justo cuando comenzamos vida juntos, la compañía de Max enfrentó otra crisis. La empresa matriz, ahora bajo nueva dirección, decidió escindirse por completo, poniendo el trabajo de Max y el sustento de sus colegas en jeopardy. La noticia golpeó fuerte a Max. No sé qué hacer, Evelyn. Este trabajo ha sido mi vida, dijo una noche, una mirada de en sus ojos. Recordé los recursos y la influencia de mi padre, pero también recordé su condición, su deseo de que regresara a casa. Era un precio que no estaba dispuesto a pagar otra vez. Déjame hablar con mi padre, tal vez haya una manera de que él pueda ayudar sin condiciones. Dije que una resolución iba dentro de mí. La reunión con mi padre fue tensa, el aire estaba cargado de expectativas tácitas. Expuse la situación dejando en claro que no estaba pidiendo un favor para mí sino para Max y sus colegas. Para mi sorpresa, mi padre accedió a ayudar, pero con una condición: quería conocer a Max. Necesito conocer al hombre que hija elige para pasar su vida. Dijo que su voz suavizó el encuentro entre Max y mi padre. Fue un momento de ajuste de cuentas. Vi cómo los mundos chocaron y luego gradualmente encontraron un terreno común. Mi padre, impresionado por la dedicación e integridad de Max, aceptó ofrecer apoyo a su empresa sin condiciones. Cuando Max y yo salíamos de la oficina de mi padre de la mano, sentí que me quitaban un peso de encima. Navegamos en la tormenta y ahora prevalecía una sensación de calma.
Nuestro viaje no había sido fácil, estuvo marcado por pruebas y tribulaciones, por momentos de desesperación y destellos de alegría, pero a pesar de todo, habíamos encontrado fuerza en la adversidad.